Gracias por estar y conectarse tan tempranito en la mañana desde sus casas o donde estén. Esperamos que este taller puedan sacarle el máximo provecho. Si no tienes una idea clara de cómo poder emprender o no se me ocurre qué hacer, bueno, Alexi, que es gerente del Hub Tarapacá, te va a presentar algunas herramientas y algunas metodologías que te van a poder ayudar a descubrir por dónde puedes empezar a emprender. O si quieres reinventarte, o si ya tienes un emprendimiento y a ver qué otra cosa podría hacer. Bueno, Alexi nos va a guiar en este camino para saber cómo. Así que la metodología y la forma en que vamos a hacer este webinar va a ser que a través del chat, si tienen alguna pregunta o consulta, ¿no es cierto?, la pueden ir escribiendo. Y en ciertos momentos Alexi va a parar y yo le voy a ir repitiendo las preguntas que ustedes tienen para que podamos hacer más dinámico esto, ¿ya? Entonces les voy a pedir que no ocupemos el micrófono, sino el chat, para poder conversar y obviamente poder compartir esto. Alexi está grabando esta presentación, por si después la quieren tener, la vamos a compartir igual el link en nuestras redes sociales, para que lo puedan tener si algo se les queda ahí en el tintero, no tienen cómo anotar o simplemente están escuchando. Así que eso, chiquillos, chiquillas, gracias por conectarse. Así que dejo al mando a Alexis Celis del Hub Tarapacá. Gracias, Alexis. Gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Bueno, primero darles la bienvenida a este webinar. Vamos a conversar un poquito hoy día sobre la generación de ideas, cómo se nos ocurren estas ideas. Entonces, muchas veces partimos conversando siempre de los modelos de negocio, quizás muchas veces se parte esto conversando sobre temática mucho más tangible, digamos, desde el punto de vista de los papeles, quizás de esas cosas, pero nunca nos vamos hacia atrás de la curva, hacia atrás de este minuto cero. Entonces hoy día lo que vamos a ver son algunas metodologías que efectivamente nos van a ayudar a poder desarrollar distintas ideas, ¿ya? Es como, oye, ¿sabéis qué? Mira, podría ser por aquí y por allá. Un poco, esto es una metodología de mucho entrenamiento, ¿ya? Las personas que trabajan en innovación son muchas veces muy aguja para encontrar ideas o para empezar a generar negocios o quizás incluso darle ideas a los emprendedores. ¿Pero por qué pasa eso? Porque obviamente hay un entrenamiento. Así es que también decirles de que estas metodologías van a ser una guía para que ustedes puedan empezar a entrenar con esto, ¿ya? Así que es súper importante que tengan eso en claro. Recuerden que cuando se nos ocurren cosas requerimos mucha iteración, ¿ya? Así es que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar este taller de creación de ideas de negocio. Bueno, me quiero presentar primero. Mi nombre es Alexis Celis, soy gerente del Hub Tarapacá. Soy ingeniero civil industrial de formación, máster en innovación tecnológica, soy educador del Babson College y también tengo una certificación en la Universidad de Cambridge en Londres. Ahora, ¿por qué contar un poco de esto? O sea, ¿qué viene al caso un poco quizás presentarme o también poner un poco el grado de formación que uno tiene? Es súper simple, porque a la hora que uno se pregunta quién eres tú, es muchas veces la respuesta para generar algún tipo de negocio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces, y lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces cuando tú te preguntas quién soy yo, más allá de ser una pregunta filosófica o de entender un poco desde el punto de vista psicológico, de una reflexión, quizás, no sé, cuando uno está con una cerveza o medio deprimido, etcétera, etcétera, eh, es una simple respuesta a esto. O sea, tenemos que pensar, bueno, ¿qué puedo aportar yo desde mi competencia, desde lo que sea? Desde saber quizás armar algún tipo de mueble, ser bueno en el ajedrez, saber cocinar, o hasta formaciones de estudio muy específica, biotecnología, quizás algún tipo de carrera como ingeniería mecánica, no sé, o sea, cualquier tipo de esa formación, cualquier tipo de información que podamos aportar al quién es uno, es la base para poder empezar a trabajar todos estos modelos de negocio, estas ideas que uno tiene, ¿ya? Recordemos y volvamos a entender de que esto es antes del proceso de la idea, o sea, estamos pensando en que estamos hoy día en una cuarentena, imagino que la gran mayoría de ustedes, de los que está conectado, es de la ciudad de Arica, por ende, hoy día se encuentran en cuarentena, por lo cual hay harto tiempo un poco para filosofar sobre este punto, ¿ya? Es súper importante que lo tengan claro para poder empezar a aplicar estas metodologías. Bueno,
¿Qué es lo que vemos? Muchas veces cuando nos hacemos estas preguntas y empezamos a mirar este tipo de fotografía o este tipo de imágenes, muchas veces comenzamos a pensar, ¿sabes qué? Esto puede ser conocimiento, puede ser inteligencia, puede ser una mirada sobre el amor, o de repente nos ponemos a pensar en que estas imágenes en un todo significa la inteligencia universal nos permite ver el amor, no sé, algo bien poético, ¿ya? Y muchas veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a interpretar el planeta y el entorno de una manera basada en nuestra experiencia. ¿Qué es lo que quiero tratar, qué es lo que trato de decir con esto? De que muchas veces, desde ese punto de vista, los niños de 5 o 6 años, o de menos, 4 años, hacen dibujos y les dice, oye, ¿cómo te puedes ir a la luna? Bueno, ellos generan un cohete o dibujan alguna forma de llegar a la luna porque para ellos no existe límite. Para ellos los paradigmas están tan open que no existe un límite para poder emprender. Entonces, este tipo de metodología y este tipo de entrenamiento que uno debe hacer es precisamente volver a este origen. Es decir, oye, ¿sabes qué? No hay límite para poder generar cosas, porque en el momento que nosotros nos ponemos algún tipo de límite, es el momento en donde nuestra idea, en este proceso, causa algún tipo de quiebre, en donde no tenemos esa continuidad o donde simplemente decimos, ¿sabes qué? Esto no va a resultar. Es más, ayer estuve en una reunión presente con algunos ex colegas de mi máster y estaban comentando que cuando nació Corner Shop, le estoy hablando 2 o 3 años atrás, en una clase puntual, uno de los compañeros dijo, ¿saben qué? Esto no va a funcionar. Bueno, hoy día Corner Shop, todo el mundo sabe lo que es Corner Shop y en qué grado está. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque hay una limitación desde el punto de vista de los paradigmas. Si ustedes generan algún tipo de ejercicio mental con un niño de 4 o 5 años versus un adulto, les aseguro que los resultados de los niños son 10.000 veces más interesantes. ¿Por qué? Porque vuelvo a... Me dicen que está algo sonando de Ross en el micrófono. Un segundito. Ahí se escucha mucho mejor. Sí, Estaba como rozando tu micrófono. sí, ok. Sí, Y me interrumpes nomás, Daniel, si hay algo más que esté sí, sí. molestando. Todo Gracias. bien, solo eso. Ya, entonces, volviendo a este punto, existe, como les digo, este cierre o este bloqueo mental que tenemos los adultos de interpretar el mundo y saber que existen barreras. Ya hay que siempre pensar que debemos volver a ser niños. O sea, ojalá cuando se le ocurran estos negocios o cuando se le ocurran este tipo de iniciativas o quieran implementar algo, les recomiendo trabajar con una plasticina, con palitos de helado, con cualquier tipo de cosa que un poco refleje la infancia que ustedes tuvieron. ¿Por qué? Porque les va a permitir aperturar la mente. Y es un ejercicio que muchas veces en los talleres presenciales que tenemos acá lo practicamos. Y se los recomiendo porque les va a ayudar mucho a generar estas ideas o a generar o a moldear este tipo de cosas que quieren hacer. Bueno, por otro lado, las ideas de innovación, ¿cierto?, se generan de modo que se deben satisfacer las necesidades de las personas, ¿ya? Desde lo simple hasta lo muy complejo. Pero lo importante de todo esto y el común denominador de todo esto es observar. Es buscar, buscar, buscar y buscar, ¿ya? Recuerden que nuestra observación se va a basar en lo que nosotros somos hacia el frente, ¿ya? Nosotros vamos a tener una base que somos nosotros mismos y de ahí vamos a partir hacia adelante. Vamos a entender de que tenemos un entorno, de que hoy día vivimos en una sociedad y que tenemos ciertas restricciones y ciertas características. Por lo cual, si nosotros queremos romper esas restricciones, debemos pensar un poquito más allá. Bueno, aquí les traigo una experiencia y vamos a ver un par de minutos de este video, que seguramente ustedes van a conocer a este emprendedor, pero me gusta la conceptualización que entrega porque es importante para efectos de poder mirar un poco más allá. ¿Ya? Vamos a ver unos minutos de este video. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Manuel y les vengo a hablar un poco de la revolución de la compra inteligente, pero más que la compra inteligente, les vengo a hablar de revolución.
¿Dónde surge este primer approach hacia dedicarse un poco más, ya más full time al tema de la innovación social? Hace un tiempo, con un nuevo amigo, decidimos, después de haber trabajado en Techo, irnos a vivir a una población en Santiago, en el sector de La Granja, y ahí, mientras estudiamos y trabajamos, empezamos a tener problemas distintos, problemas que no hubiésemos visto de otra manera. ¿Ya? De esta forma surge un problema que se llama el castigo a la pobreza, que es algo súper sencillo, que sucede todos los días, pero que probablemente no nos damos cuenta, que al comprar en formatos pequeños pagamos mucho más a que si hubiésemos comprado el formato grande. De esta manera, decidí enfrentar este problema y conjunto con un amigo, y ahora somos un equipo, armamos Algramo, una empresa que tiene como objetivo reducir el precio de compra de las familias de manera sustentable a través de almacenes de barrio. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente instalamos máquinas dispensadoras como la que está en la foto, es una foto en Recoleta, en un almacén, y vendemos productos en envases reutilizables como este. La idea es que la familia consuma el producto y después vaya a comprar una carga. De esta manera pasan dos cosas muy importantes. Uno, pagamos solamente por el producto, porque el pote se reutiliza, y por otro lado, no se contamina. Es algo súper sencillo. Bueno, ¿qué cosas podemos sacar al limpio de este tema? Volviendo un poco al contexto de nuestro taller. Es simple, la observación de una necesidad real que se nutre a través de una experiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una observación más allá, y este concepto del castigo a la pobreza es súper interesante, porque nosotros podemos ponernos a pensar, ok, ¿cómo nos damos cuenta de eso? O sea, ¿cómo José Manuel se da cuenta de esto y empieza a pensar un poco más allá? Bueno, es simple, hay una experiencia, hay una observación, hay una frase que es súper importante, nos dimos cuenta que, es porque obviamente hay una forma de querer quebrar esta realidad, de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, no es algo que esté correcto, ¿ya? Por eso me gusta este ejemplo, porque en verdad genera un emprendimiento que hoy día es una empresa a nivel nacional, muchos conocen Algramo en Santiago, está en Colombia también, en donde obviamente hay una observación tras de esto, hay un proceso creativo detrás de esto, de saber, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no ocurra? ¿Ya? Porque ya puede ser que sea innovación social, de acuerdo, puede ser que sea injusto, pero el trasfondo de esto es que se genera una idea a partir de una experiencia o de una observación. ¿Ok? Bueno, otro tipo de experiencia que nos puede pasar son de repente ideas que pueden ser muy disruptivas, muy entretenidas, pero que finalmente no llegan a cierto punto, como es el caso de nuestro siguiente ejemplo. Hoy voy a cocinar en el microondas. Calabaza al grill, después la haré puré. Bueno, pueden buscar este video en YouTube.
Pero la verdad es que tenemos que pensar acá y decir, bueno, esto es una idea entretenida, quizás se generó una línea de producción, como decía el comercial, fue la línea de producción más vendida durante el 2012, pero la pregunta es, bueno, después de este proceso creativo, después de todo esto que pasó, que obviamente se quiso eliminar el típico sonido del microondas, ¿resolvió el problema? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque, y ahí nos queda un interrogante. Es decir, ¿cuál es el verdadero problema del microondas? ¿Cierto? ¿O cuál es el verdadero problema que se debió haber observado? Puede ser que el microondas sea fome, o puede ser que el real problema es el tiempo de espera. Entonces, ese tipo de cosas son un segundo paso en donde nosotros vamos a entender de que lo que creamos, lo que generamos realmente tiene algún grado de valor. Porque la pregunta que también nos queda es decir, bueno, ¿por qué no se siguió comercializando este microondas? Bueno, ahí nos metemos en otro tipo de materia que son ya de más marketing y venta. Así es que la voy a dejar ahí para que lo tengan como un ejemplo de un producto que puede ser un boom, que puede ser precisamente una observación, una pequeña innovación, un pequeño cambio, pero que realmente no resuelve el problema de fondo. Bueno, experiencias más locales. Tenemos Modular Ancestral, ¿cierto? Una empresa que se dedica al cultivo inteligente, Solar Trust, ¿cierto? Que son empresas que trabajan energía solar, Multiverse para probar el tema de las aplicaciones móviles, AIM Arquitectura y de Innovación es una empresa de arquitectura. O sea, estos son ejemplos locales que, por ejemplo, se encuentran en la ciudad de Arica hoy día operando. ¿Ya? Esto es súper importante destacarlo porque estas empresas han logrado ver y revisar algo más o han generado algún modelo de negocio a partir de algún grado de observación, alguna disrupción, algún problema que se les generó o que al observar no existe. Que al observar no existe solución, que al observar no está bien, no está correcto. En el caso de acá de Tarapacá, bueno, tenemos a este emprendedor que es Franklin. Tengo entendido que Franklin ha hecho algunas charlas allá en Arica, en donde, claro, efectivamente él está trabajando con paneles de térmicos, ¿cierto?, a partir de ropa reciclada. Hoy día es un emprendedor que está con una demanda, pero altísima, al entender de que acá en Tarapacá, por ejemplo, no hay una forma de poder reutilizar los residuos textiles, que es súper importante y es un tema de contaminación muy fuerte. Bueno, habiendo englobado todo esto, nos vamos un poco a los términos conceptuales. Bueno, ¿qué es innovar? Van a encontrar un millón de definiciones de la palabra innovar, de qué significa innovar. Bueno, obviamente, para efectos de este taller, vamos a definirlo como la creación de una mejora de un producto o servicio, ¿cierto? Que se apunta a resolver una necesidad. Ahora, ¿por qué me gusta colocar estas fotos del coyote? Porque precisamente hay gente que siempre está dispuesta a probar estas nuevas innovaciones, estos nuevos productos, por muy mala reputación que quizás tenga la empresa. De hecho, una de las cosas principales que cada uno de nosotros, o la gran mayoría, prueba es, por ejemplo, el sistema Windows. Cuando hay un sistema Windows nuevo, nunca viene completo, siempre estamos probando el prototipo, siempre estamos probando la versión no completa del sistema. Y es por eso que siempre van saliendo actualizaciones y parches y un montón de cosas. Hay que entender también de que eso es parte de este proceso creativo, ¿ya? Obviamente el coyote creo que nunca se cansó de Acme y de probar sus inventos, lo cual para la compañía imagino que es un muy buen early adopter. Bueno, ¿qué es emprender? Emprender, ¿cierto? Es buscar valor, ¿cierto? A través de las oportunidades. Esto es una diferencia que en algunos casos algunos autores hacen de decir emprender es distinto que innovar. Bueno, para efecto de este taller vamos a definirlo como algo por separado. Porque les voy a explicar por qué. Si yo les dijera, necesito que le vendamos un producto a todo este tipo de público, seguramente sería una complicación empezar a pensar, bueno, ¿qué les vendemos? ¿Ya? La pregunta es, bueno, vendámosle un producto a todo este tipo de público. Obviamente nosotros partiríamos un proceso creativo en donde comenzaríamos a observar las distintas características de estas personas tratando de buscar algo en común. Pero es súper complejo si se ponen a pensar y a reflexionar un producto que realmente le haga sentido. ¿Alguien me puede decir un champú? Ah, perfecto, podría ser una buena idea. Pero recordemos de que cada una de estas personas tiene distintas características. Entonces, el champú que le voy a ofrecer a la chica que está haciendo deporte es muy diferente al champú que le voy a ofrecer al ejecutivo o al jugador de básquetbol. ¿Ok? Entonces,
hay que entender de que tenemos que comenzar estos procesos creativos y empezar a entender de que innovar puede ser diferente a emprender. Emprender puede ser generar un pequeño negocio, algo pequeño. Innovar es cambiar algún tipo de componente, algún tipo de proceso, ¿cierto? Como lo vimos en el caso de el microondas. Bueno, claramente esto no es lo mismo y si nos ponemos a hacer POSIT y hacer las metodologías con los POSIT, vamos a encontrar que definitivamente no es lo mismo emprender que innovar. Bueno, entonces, ¿esto es solo creatividad? Bueno, no es tan así. Hay muchas veces en donde hay empresas que tratan de innovar y ¿qué pasa? Les copian. O simplemente aparecen las versiones chinas, ¿cierto? De estos procesos o de estos nuevos productos que son más creativos. Entonces, ¿en qué podemos innovar? Que es la gran pregunta. La respuesta es en todo. Y aquí nos vamos al, bueno, si queremos innovar, bueno, ¿cómo lo hago? Vamos a hablar de 2 metodologías que hoy día nos van a servir para poder generar este tipo de procesos. La primera es a través de la observación directa. Ahora, ¿qué es una observación directa? Una observación directa es observar, ¿cierto?, los datos, una situación y empezar a tomar datos de algún tipo de situación sin alterar el ecosistema. Es decir, hoy día lamentablemente no podemos salir a la calle, estamos en un proceso diferente. Pero si fuera el caso, nos podríamos poner a observar, bueno, ¿qué pasaría cuando la gente va al banco, por ejemplo? ¿Cuántas filas se hace o qué hace la gente durante la fila del banco? Si uno comienza a tomar esos datos, nos podríamos dar cuenta de que la fila del banco es una gran oportunidad para emprender. Quizás para hacer emprendimientos digitales, quizás para hacer una mejora, un upgrade a la experiencia del banco, quizás para poder desarrollar algún tipo de negocio mientras se hace la fila. O sea, créanme que hay muchas oportunidades que están frente a nosotros y no nos damos cuenta. Lo mismo en la experiencia de ir a comprar el pan. O sea, cuando alguien va a comprar el pan, bueno, ¿cuál es el proceso que hace la gente para comprar el pan? ¿Y qué anomalía uno puede observar? Es simple. Uno tiene que colocarse a observar y tomar los datos, tomar comportamientos sin alterar. Solo observar, observar, observar y les aseguro que van a encontrar algún tipo de anomalía. ¿Cómo puede ser el caso que les voy a presentar a continuación? Imagino que muchos de ustedes han viajado tanto en bus como en avión. Entonces, si yo les preguntara cuál es el peor asiento en el caso del avión, mucha gente me diría, bueno, el del medio. Y en el caso del bus, les diría, bueno, quizá el salón convencional porque son súper estrechos los asientos. Pero ¿por qué? Porque una de las condiciones que siempre nos pasa en los aviones o en los buses es que generalmente nos ponemos a hacer la gran guerra de los codos. Si ustedes se dan cuenta y se ponen a pensar, cuando uno se sienta en un asiento de un avión, generalmente está con el pasajero que está al lado, que no lo conoce, que no tiene idea quién es, pero apoya su brazo en el posabrazo, o el codo en el posabrazo. Entonces, yo también quiero apoyar el mío, y empieza la guerra de los codos, en donde nos empezamos a empujar, a empujar, a empujar. Al final gana el mejor postor, el que tiene más fuerza, o el que empuja más fuerte. ¿Por qué les comento esto? Porque precisamente eso es una anomalía que aceptamos, que decimos, ok, esto es así, y no tratamos de corregir. ¿Ya? Entonces, sin embargo, ¿podríamos generar emprendimientos para corregir eso? Por supuesto que sí, independiente del espacio estrecho que debe tener el avión, que es todo prácticamente justo, o que cada vez los asientos son más pequeños. Creo que podríamos generar algún producto que podríamos instaurarlo dentro de los aviones y puedes decir, mira, de esta forma nosotros podemos generar un producto para poder separar estos posabrazos. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo práctico de qué sería una anomalía levantada, ¿cierto?, por medio de la observación. Otra metodología que les quiero presentar es la hemisferia la metodología de los espacios vacíos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece? Ya. Esta metodología, ¿cierto?, propone unir los 2 hemisferios de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo naturalmente es el más racional, es el más cuadrado, por decirlo así. Y el hemisferio derecho es el más creativo. Entonces, tratemos de mezclar este tipo de hemisferio buscando algunas aseveraciones o algunas cosas que nos puedan ayudar a declarar una idea nueva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es tenerlos activos.
nuestros activos y por qué, y ahí es la respuesta a la pregunta que estábamos haciendo al principio del, bueno, ¿por qué presentarnos? ¿Por qué hablar de nosotros? Bueno, porque precisamente ustedes son unos activos para efectos de desarrollar alguna idea, ¿ya? Los activos, ¿cierto?, pueden ser tangibles o intangibles. De hecho, ustedes pueden partir diciendo, bueno, yo tengo en mi casa, por ejemplo, alguna máquina muy específica, muy especial, y me gustaría colocarla para poder desarrollar algo, X, no importa, algo. O bien yo puedo decir, bueno, soy muy bueno cocinando, soy muy bueno haciendo algún tipo de trabajo, soy muy bueno pintando, etcétera. También es un activo intangible. Por ende, todo lo que ustedes sean hoy día es parte de esta metodología. Luego vamos a hablar sobre los espacios vacíos. Los espacios vacíos pueden ser recursos físicos o pueden ser análisis de los tiempos muertos o pueden ser observaciones de algún tipo de anomalía. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los tiempos muertos es, por ejemplo, lo que hoy día está aprovechando Airbnb. Airbnb aprovecha los tiempos muertos, comillas, de las casas para poder arrendar y poder generar un modelo de negocios que le permita a sus usuarios, ¿cierto?, poder quedarse en un lugar a un menor costo y a los arrendadores poder generar algún tipo de economía en base a una pieza, un espacio vacío. ¿Ok? Los clústeres, muy por lo general, definen y nos ayudan a definir a nuestro cliente. Esto obviamente son los grupos de interés que muy por lo general se pueden ver reflejados mucho en las redes sociales, cuando hablamos sobre los grupos, las famosas comunidades virtuales, ya que hoy día obviamente se están dando mucho más porque obviamente hay una concentración mucho más fuerte en los espacios virtuales. Entonces, estos clústeres nos ayudan, ¿cierto?, a identificar, bueno, a quién podría servirle esto que estamos observando. Los dolores son dolores que muchas veces, como les expliqué en el ejemplo del avión, los vemos, los sentimos y nos acostumbramos a ello y lo aceptamos. Precisamente los dolores tienen que ver con alguna problemática o algún grado de afecto que pueda ser para tu posible cliente. En el caso de la panadería, por ejemplo, en el caso del banco, lo aburrido que puede ser esperar en una fila del banco. Entonces, bueno, ahí hay un dolor, que lo aceptamos, porque muchas veces cuando uno va al banco, se aburre o trata de jugar en el celular o hace algo para pasar el tiempo mientras la fila avanza. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad y hay un dolor que aceptamos. Y obviamente las plazas digitales son plazas o la gran pregunta es decir, bueno, ¿existe algún servicio digital que nos ayude o que resuelva lo que yo quiero resolver o la anomalía que yo observé? Entonces, bueno, esto nos va a ayudar a ponernos en contexto y decir, bueno, no existe. ¿Por qué no existe? O sí existe. Bueno, ¿en qué me diferencio yo? En resumen, debemos tener activos, espacios vacíos, un clúster, dolores y plazas digitales para poder generar esta metodología y nos vamos a dar cuenta que van a empezar a surgir diferentes ideas una vez que ustedes se ponen a mezclar todo este tipo de componentes. Una vez que tenemos todo esto mezclado o ya tenemos esta observación directa, lo que yo siempre recomiendo es llevarlos al modelo Canvas. ¿Ya? El modelo Canvas es una forma muy fácil y muy simple de poder ordenar todos estos componentes de manera que podamos generar una propuesta de valor, un segmento de clientes, actividades clave o canales. Ustedes pueden utilizar cualquier modelo Canvas que exista, o sea, pueden utilizar el Link Canvas, como puede usar el Business Model Canvas, para poder ordenar esto. Si, recuerden que lo importante es que estas son muchas iteraciones, son muchas prueba y error, en donde nosotros vamos a definir y vamos a decir, bueno, ¿en qué más podría diferenciarme yo o qué más podría hacer yo para efectos de poder desarrollar una idea nueva, para efectos de poder proponer algo nuevo hacia el público o generar simplemente un nuevo emprendimiento? Es así como quiero concluir esta presentación y obviamente dándole la parte para que generen algún tipo de pregunta si le ha quedado alguna duda. Así que Daniel, te doy el paso. Genial, gracias Alexi. Bueno, si podemos hacer preguntas ocupando el chat sería ideal, cosa que podamos entablar una conversación, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda sobre las metodologías, si alguien tiene alguna idea de negocio, a alguien no le quedó claro, este es el momento que nos puedan escribir para que podamos conversar un ratito. ¿Ya? Nos quedan unos 20 minutos, así que los voy a estar leyendo. Si alguien por ahí tiene alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, es interesante el punto que comentabas, que la primera metodología de la observación, ¿no es cierto?
que tenemos que estar y ubicarnos en las oportunidades que incluso genera el mismo territorio, ¿cierto? En el caso de nosotros, tenemos el privilegio de tener todas las planicies a nuestro favor, ¿cierto? Desde la mañana podemos estar en la playa y después en la tardecita podríamos estar en el altiplano y observar las oportunidades que ahí se generan. Y eso mismo, por ejemplo, llevó a Wacky a mirar las oportunidades que tenía el agro, por ejemplo. Karen dice que no tiene consulta al respecto, que le quedó todo muy claro. Oye, Alexi, en el caso de tu experiencia, algunos tips si yo quiero ocupar, por ejemplo, la metodología de la observación. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo parto? Oye, no, ya, me interesó eso, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, es una forma muy sencilla. La verdad es que muchas veces se enseña procesos muy complejos para poder desarrollar este tipo de cosas, siendo que la simpleza es uno de los factores clave en este tema de poder generar ideas. Ya, obviamente, si nos metemos ya más allá en un estudio más, más cognitivo, ¿cierto? Un estudio más del cerebro, en donde hay mucho material para poder estudiar, bueno, nosotros nos damos cuenta que simplemente tomando un papel y un lápiz te paras en algún punto X de la ciudad o algún espacio, o simplemente te pones a observar en tu propia casa y empezar a tomar nota del comportamiento de las demás personas, ¿ya? O sea, papel y lápiz, un rato, un tiempo libre, quizá una botella de agua, y comienzas a tomar nota de los comportamientos de las personas. Se van a dar cuenta que muchas veces los patrones se empiezan a repetir. De hecho, una de las cosas que ha pasado mucho acá en Tarapacá, por ejemplo, es que nosotros, bueno, estamos ubicados, o el hub está ubicado cerca de la plaza central, de la Plaza Prat. Perfecto. Entonces, muchas veces cuando se desarrollan estos talleres, se envía a la gente a la Plaza Prat y no tienen idea de la cantidad de observaciones que toman, desde la señora que vende el mote con huesillo, por ejemplo, hasta los chicos que se van a bailar de K-pop hoy día en la zona de la plaza. O sea, hay muchas observaciones que toman los emprendedores y comienzan a pensar en algún tipo de emprendimiento, en algún tipo de innovación. Y es porque obviamente tienen datos duros. O sea, es decir, si yo me paro o me sitúo en algún punto y empiezo a observar y empiezo a decir, ya a ver, las personas caminan, qué sé yo, hacia el cerro, mayoritariamente. Las personas por lo general no van con o van con una botella de agua. Las personas por lo general compran mote con huesillo entre las 4 y las 5 de la tarde. O sea, entendiendo todo ese tipo de información, obviamente decimos, bien, si voy a colocar algún tipo de publicidad o si voy a hacer algún tipo de emprendimiento, naturalmente, primero que todo, decir que lo voy a colocar o voy a colocar mi publicidad o voy a colocar mi emprendimiento para que sea visible en la zona del cerro. ¿Por qué? Porque sé que la gente mayoritariamente camina en ese sentido. Después puedo decir, bueno, y entre las 4 y las 5 de la tarde me voy a asociar de alguna manera con la señora que vende el mote con huesillo, ¿cierto? O voy a desarrollar una especie de aplicación o algo para comenzar a trabajar los motes con huesillo, ¿cómo se llama? Digitales, ¿cierto? En donde yo pueda reservar mi mote con huesillo y evite que la gente haga fila, o bien que esa poca fila que se hace entre las 4 y las 5 de la tarde se extienda a más tiempo en el día. Entonces, por ejemplo, ese tipo de datos son súper importantes a la hora de poder pensar en una nueva idea. Es por eso, y tienen que partir por ese principio, las ideas se encuentran en el entorno, no se encuentran en un espacio, ¿cierto? Que muchas veces está cerrado por ustedes mismos, porque al final ustedes mismos en su casa, si viven con más familia, obviamente se pueden incluso poner a observar eso, es decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento de las personas hoy día? ¿Cuánto? Hoy obviamente ahí nos puede salir el tema de que, bueno, hoy día nos pasamos más conectados a las plataformas digitales. Por supuesto que sí. Y eso es una oportunidad gigante para desarrollar algún tipo de emprendimiento. Buenísimo. Mira, David nos pregunta, oye, en Tarapacá, en el contexto del COVID-19, ¿has visto algún cambio, creación de nuevos negocios o se ha transformado alguno? Mirándolo así, si ha pasado algo. Sí, mira, hoy día en este caso, acá en Tarapacá por lo general hubo un rubro de personas que trabajan en colectivos o taxis que comenzó a trabajar, a asociarse con los restaurantes y hacer delivery.
Entonces los restaurantes comenzaron a repartir muchos platos hacia afuera y siguieron vendiendo y siguieron trabajando sus cocinas, pero haciendo solo delivery. ¿Y quiénes hacían estos delivery? Precisamente los colectiveros o los taxistas que se empezaron a asociar con ellos. Eso ha sido un cambio súper entretenido en ese sentido porque, claro, efectivamente hubo un fondo disponible para hacer eso, pero hubo restaurantes que en este caso ni siquiera esperaron al fondo y comenzaron a hacer eso. O sea, sí hay cambio desde ese punto de vista. Otra cosa que los emprendedores menores obviamente potenciaron sus formas de delivery y llevaron a lo que son las necesidades de la ciudadanía hoy día. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, puedo contarles de algunas personas que están fabricando mascarillas, ¿cierto? Que consiguieron asociarse con alguna empresa que le provee servicio a la minería para conseguir hilos de cobre y empezar a funcionar con mascarillas con hilo de cobre para efecto de poder responder a la demanda ciudadana. Entonces, en ese sentido, sí ha habido una transformación de negocios, sí, porque ha habido personas que incluso desde su punto, o como dueños de restaurantes que siempre iban a las ferias agro a comprar las verduras y las cosas así, comenzaron a hacer sus propios negocios de delivery de verdura para poder empezar a abastecer a la ciudadanía. En otros casos, tengo también otros casos que son los pescadores artesanales que venden pescado en la caleta, perfecto, ahora venden pescado desde sus propias casas a través de delivery. Y además, en los fines de semana generan platos y hacen almuerzo, ¿cierto?, de algún tipo de plato muy específico y comienzan a vender este tipo de producto a la ciudadanía. Obviamente eso en el contexto más físico, en el contexto más digital, naturalmente, los negocios digitales siguen funcionando, los negocios digitales hoy día tienen una mayor demanda, han habido incluso negocios que están haciendo clases de magia, por ejemplo. De hecho, hay un emprendedor que tenemos acá que junto a todos los magos de la región y están haciendo clases de magia y están cobrando 1.000 pesos por acceder a estos tipos de cursos. En realidad son plataformas muy simples, están basándose en Instagram, incluso en este mismo canal o en esta misma plataforma que es Teams. Entonces sí, efectivamente había una transformación de los negocios en el caso de Tarapacá, pero ha sido más que nada a través de la asociatividad de las cosas y obviamente observando de que hay ciertas restricciones que se deben cumplir, como por ejemplo en el caso de los restaurantes que no pueden abrir sus cocinas obviamente al público, pero sin embargo las pueden hacer a través de un delivery. Perfecto, entonces pensemos en el contexto hoy día, ¿no es cierto?, desde la observación que no me puedo ir a parar, bueno, en Iquique todavía se pueden ir a parar a la plaza, en cambio nosotros no. ¿Qué hacemos? Oye, ¿cómo me pongo a observar hoy día, ¿no es cierto? No se me ocurre qué negocio hacer, entonces si voy a ocupar la metodología de la observación, ¿cómo lo hago? Desde mi casa, estoy encerrado acá, tengo tiempo, estoy estudiando o después de mi trabajo me conecto, pero ¿y qué hago? ¿Qué canales puedo tomar o qué forma puedo ocupar esta metodología estando en el computador? ¿Cómo lo podría hacer? Si Bueno, nos podría dar algunos tips, estando sentado, sí, conectado, digamos. sí, correcto. Mira, es súper sencillo y interesante la pregunta, porque la verdad es que al menos dentro de lo que es el curso, por ejemplo, de la gente que está participando en algunas convocatorias del Hub, me han hecho la misma pregunta y la respuesta es muy sencilla. Nosotros acá mismo estamos sentados hoy día todos hablando en una reunión, en una videoconferencia. Entonces, bueno, si nosotros nos pusiéramos a hablar entre nosotros como una reunión un poquito más ampliada y empezáramos a preguntar cosas el uno al otro, decir, oye, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Precisamente lo primero tienes anomalías. O sea, hay gente que está viviendo la cuarentena de una forma y hay personas que están viviendo la cuarentena de otra forma. Entonces, si tú quisieras decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, bueno, comienza a tomar datos de cómo la gente está viviendo la cuarentena, primero que todo, para ver en qué cosas podrías tú ayudar, porque incluso el emprendimiento no necesariamente tendría que ser un delivery, sino que podría ser alguna aplicación que pueda resolver algún tipo de necesidad, ¿cierto? Que está basada en la forma en que la gente vive la cuarentena. Como puede ser, por ejemplo, quizá generar una plataforma de asistencia psicológica de 15 minutos, por decir algo muy loco. Es decir, oye, yo quiero generar asistencia psicológica porque veo que la gente se está estresando mucho. Entonces, bueno, quiero hacer una plataforma y juntar a todos los psicólogos de la ciudad y empezar a dar distintas consultas de psicología por 300 pesos o 500 pesos o al principio gratis. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de poder empezar a levantar datos. Es juntarte con tus propios amigos o a través de videoconferencia, empezar a llamarlos simplemente y hacerles casi un cuestionario de preguntas para poder tomar datos, sin decirle para qué lo están haciendo. O sea, en la conversación está la clave de esto. ¿Por qué? Porque tú, más allá de no estar observándolo físicamente, estás tomando datos de la misma manera. Eso es un camino. El otro camino es observar precisamente dentro de tu propia casa, bueno, ¿qué se está haciendo aquí para vivir la cuarentena? O sea, ¿qué cosas hay que me molestan que no puedo hacer más allá de salir a la calle?
Entonces yo puedo empezar a tomar datos de decir, ¿sabes qué? Mira, cada día que paso de un punto de quizás de cuando salgo de la pieza en la mañana, no sé, me da lata hacer la cama. Bueno, generemos algún emprendimiento, generemos algún diseño de camas que se hagan solas. No sé, sé que existen en el mercado, pero puede ser que hoy día sea una necesidad real y que a la larga, cuando tú hoy día tengas la forma de salir a la calle, ya vengas con un diseño de un producto, de un prototipo, ya mucho más avanzado. Entonces, esas formas son algunos tips que les puedo dar para empezar a generar estas ideas a través de la metodología de la observación. Recordemos que no necesariamente nos tenemos que ir a parar a un lugar. Las ideas están en absolutamente todos lados. Incluso ustedes mismos, hoy día sentados en sus propias casas, pueden decir, hay alguna anomalía que yo tengo y no me doy cuenta porque la acepto, como puede ser alguna silla incómoda, como puede ser algún producto de comestible, como puede ser, no sé, las alfombras se me llenan de tierra y qué sé yo, no puedo salir a buscar un producto para lavarla. Bueno, generemos algo nuevo. Perfecto. Oye, si alguien tiene otra pregunta, por favor la puede dejar en el chat, ya que nos quedan 10 minutitos para cerrar este webinar. Alex, ¿y tiene algo que ver el tema de la pasión y nuestros propios intereses en buscar esta idea de negocio? ¿O simplemente voy por la oportunidad nomás que se me genera? ¿O tiene algo que ver la pasión en todo este rollo? Bueno, en este caso, a mí por lo general trato de no hablar mucho de la pasión de los emprendedores porque se tiende a romantizar, a ser muy romántico el emprendimiento. Entonces, hoy día, claro, en este proceso tiene que ver la pasión desde el punto de vista de tus propias competencias. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, a mí en lo personal me encanta la música. Uno de mis hobbies es tocar batería, pero obviamente sé que hay problemas para tocar batería más allá de utilizar una batería electrónica, porque a mí en lo personal me gusta la batería acústica. Entonces, creo que podría generar algo para poder trabajar las baterías acústicas y que metan menos ruido, aunque es una locura, pero ok, pero ¿por qué no? Si en este espacio no estamos limitando. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, claro que sí existe una cierta pasión por por emprender en eso, porque es algo que a mí me apasiona y me gusta mucho. Y eso puede ser parte de tus insumos para efectos de poder desarrollar un negocio. Eso por un camino. Y el otro camino, naturalmente, es aprovechar la oportunidad. Entonces, son dos aristas que tú puedes combinar o no combinarlas. Simplemente, cuando tú quieres generar algún tipo de idea, siempre tienes que tener cierta componente empática hacia ti. Decir, bueno, yo soy bueno en esto, por eso estoy generando esta idea. Porque obviamente lo que se te puede ocurrir a ti o lo que se le puede ocurrir a alguien con una competencia diferente a la mía, puede ser una idea completamente opuesta para resolver el mismo problema. Entonces, esas cosas se dan y efectivamente tienen componentes de pasión, sí, pero siempre hay que primero desarrollar la idea para efectos de nosotros después poder incorporar estos conceptos de pasión o poder darle un poquito más de gracia a esto y darle el toque más personal. Perfecto. Oye, y si nos pudieras resumir brevemente la metodología de los espacios. Así se llama, ¿no? Metodología del espacio. La metodología de los espacios vacíos, efectivamente. Sí. Bueno, los Hoy espacios... día, hoy ¿sí? día, por ejemplo, ¿y eso se podría ocupar desde el computador, estando conectado en cuarentena? ¿Cómo lo podría hacer? Sí, por supuesto. Mira, de hecho, una de las cosas que nos pasa con la metodología de los espacios vacíos, que muchas veces buscan plazas digitales para desarrollar algún tipo de eficiencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, nuestros activos es parte de lo que nosotros tenemos en esta metodología. Los activos, obviamente, son cosas nuestras, ¿cierto? Después tenemos nuestros espacios vacíos, en donde nosotros podemos empezar a observar, ¿cierto? Virtualmente si existe o no algo, o podemos decir, mira, para efectos de pensar en algún nuevo emprendimiento, yo tengo disponible algún espacio, o bien cuando recuerdo, qué sé yo, cuando voy al supermercado, hay tiempos muertos en la fila de los supermercados, y nos empezamos a acordar de situaciones. Después comenzamos a hablar sobre los clústeres, que son precisamente este conjunto de personas a lo cual le puede afectar esto que estoy diciendo yo. Por ejemplo, si volvemos al tema del supermercado, yo te puedo decir que mayoritariamente hoy día hay ciertos, no sé si en el caso de Arica, pero al menos acá en Iquique, hay ciertos horarios en donde se atiende solo a público de la tercera edad. Entonces yo te podría decir, bueno, mi observación es que existe un problema a la hora que las personas de tercera edad van al supermercado, dado que no se están prestando todas las condiciones, dado que, qué sé yo, no se respeta el espacio entre las filas, no lo sé. Pero son cosas que obviamente yo podría
ponerme a pensar y acordarme de ciertas situaciones. O bien puedo pensar en alguna situación personal en donde yo diga, bueno, estamos todos en cuarentena, quiero comer un pescado frito, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Esos son algunos espacios vacíos. Recordemos que los espacios vacíos son análisis de tiempos muertos, espacios físicos vacíos, o bien puede ser un análisis de alguna anomalía. Los clústeres, como les estaba comentando, son a los segmentos a los que les puede afectar esta problemática. El dolor, obviamente, tiene que venir dado por el real problema que pueda subsistir en esta anomalía, en esta observación. Es decir, bueno, a lo mejor el problema para la persona o para el clúster que yo estoy definiendo, para el abuelo, para cualquier persona que yo defina, es en realidad el temor de ser contagiado hoy día por coronavirus. Entonces, la verdad es que el problema, más allá del clúster o de la observación que yo haga, es resolver ese tipo de problemas. Y las plazas digitales, saber si existe algún emprendimiento o alguna plataforma digital que resuelva lo que yo quiero resolver. Obviamente, si me lo preguntas desde el living de mi casa, precisamente uno podría acercarse a las comunidades virtuales. ¿Ya? Hoy día, empezar a hacer observaciones y empezar a delimitar cosas sobre las comunidades virtuales. La gente que hace yoga, la gente que le gusta ver videos, la gente que le gusta entrenar, son clústeres y son observaciones que uno dice, bueno, hoy día yo ofrezco clases de gimnasia los gimnasios por lo general están transmitiendo y haciendo muchos en vivos en sus Instagram y pueden decir, bueno, ¿cómo lo hago si en realidad yo no tengo los implementos para hacer gimnasia, por ejemplo? Entonces, ofrecerle al gimnasio y decir, mira, te voy a presentar un plan o una plataforma que te ayude a ti a transformar todos los implementos de la casa en cosas para hacer deporte y ejercicio para poder cumplir con tu rutina. Y ahí tienes un emprendimiento que nace a partir del sillón de tu casa, habiendo observado ciertos comportamientos de la sociedad hoy día. Perfecto, buenísimo. Bueno, Alexi, gracias por la presentación, gracias por la explicación, por los detalles, por los tips. Bueno, esto se está grabando, ¿no es cierto? Y vamos a compartir el link con aquellos que llegaron un poco atrasados para que quieran ponerse al día. Le agradecemos que se hayan conectado. Vamos a seguir haciendo este tipo de talleres y actividades también junto al Hub Tarapacá. Así que gracias, por Alexi, te agradecemos el tiempo y quedó todo muy claro ahí también, dice Isabel. Así que nada, chiquillos, gracias por esta mañana y seguimos conectados y hablamos, ¿ya? Y gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Alexi. Chao, que estén bien, un abrazo grande y cuídense mucho.